al lector. Entonces es un autor bastante imposible, al punto que Borges declaró que era necesario empezar la literatura argentina a partir del fracaso de Macedonio Fernández. Borges es discípulo de Macedonio Fernández. Pero ocurre que Scalabrini Ortiz también se declara discípulo de Macedonio Fernández. Y esa disputa, Borges-Scalabrini, es una disputa que recorre la filosofía política de la Argentina, la vida política argentina, la literatura argentina. Borges hace una elección muy clara por los medios de comunicación, por lo que llamaríamos la industria cultural. Escribe en el Diario Crítico, el mayor diario de la época, habla del secreto y se jacta de acciones secretas, pero su literatura es muy visible y será muy visible a lo largo de los tiempos, mientras Macedonio Fernández no habla exactamente de los secretos, pero su literatura sí es secreta y es parte de un pequeño núcleo de personas de las cuales Scalabrini Ortiz es el más importante en ese momento. Lo es menos importante Borges y un poco menos importante Leopoldo Marechal, que es el tercero de los discípulos de Macedonio Fernández, que abren las líneas más importantes de la literatura argentina, quizás hasta hoy: Borges, Scalabrini y Leopoldo Marechal, y notoriamente enfrentados políticamente, pero mucho después. Solo después sabrían lo enfrentados que estarían políticamente cuando aparece el peronismo, porque si no son las tres derivaciones metafísico-criollas que deja Macedonio Fernández con sus grandes obras, sobre todo, no toda Vigilia, la de los ojos abiertos, una gran meditación sobre el sueño como superior a la realidad. La realidad es el sueño, por eso es mejor soñar que estar despierto. Y sus papeles de Recién Venido, que es el máximo libro de humor escrito en Argentina, que es de 1929 y antecede al Hombre que está solo y espera. El Hombre que está solo y espera, de alguna manera, es un producto de los papeles de Recién Venido. Los papeles de Recién Venido tratan todos los temas del criollismo, del humor metafísico, y todos ocurren en la Argentina o en la ciudad de Buenos Aires, pero no tienen resolución política. Por ejemplo, el famoso cuento que tanto influye en Scalabrini de Macedonio Fernández, llamado El zapallo que se hizo cosmos. Eso tiene un humor intrínseco. El cosmos es muy complejo metafísicamente, pero para Macedonio es un zapallo. Es un zapallo que empieza a crecer en el Chaco y devora todo lo que viene a su paso, la ciudad de Buenos Aires, los que escriben sobre él, al punto tal que ya no se sabe si toda la realidad está dentro o fuera del zapallo. De modo que el humor metafísico simplemente esa frase: el zapallo que se hizo cosmos. Y bueno, las personas que tratan problemas cósmicos suelen hablar de zapallos, rabanitos, zanahorias, pero este es el caso de Macedonio Fernández. Scalabrini siente una gran atracción por ese tipo de acertijos, digamos, y los vuelca al estudio de la ciudad de Buenos Aires, y también inventa una situación que en vez de zapallo es el hombre colectivo, que se hace no cosmos, sino que se hace entidad nacional. El hombre que está solo y espera es una visión en la que no poco tiene que ver la formación paleontológica, mineralógica y arqueológica del padre, porque en realidad parte del río, parte de la vegetación del norte argentino, del noroeste, del nordeste, de la parte central del país, y como afluentes desemboca en Buenos Aires y genera el hombre colectivo, es decir, viene de una formación que atraviesa todos los estadios de la realidad: el mineral, el vegetal y el humano. Y ese es el fuerte rastro metafísico que tiene El hombre que está solo espera, que está dedicado a Macedonio Fernández, al que se llama el primer metafísico de Buenos Aires, y cuyo tema es la creencia. Por eso, de profunda actualidad, no solo para las personas de credos religiosos, que es fácil tener un credo religioso, en realidad se suele heredarlo, y las personas después tienen que saber qué hacer con eso, si son bautizadas, si no son bautizadas. En realidad lo bueno que tiene la religión, y que quizás lo más malo que pueda tener, es que pueden elegirse. Evidentemente son decisiones heredadas, son grandes linajes que construyen finalmente la historia de la humanidad y los grandes herejes al mismo tiempo.
Scalabrini es un intelectual laico que pertenece a la religiosidad laica del intelectual, eso me parece bastante evidente. Y en el caso de Scalabrini, el tema de la creencia de la magia de la vida, nunca fue abandonado como consigna. Es una consigna extraña porque es una consigna de carácter místico, creer en la magia de la vida. Y la creencia es lo que animaría todas las acciones, pero a poco que nos preguntemos qué es una creencia, ese fue el gran tema de Macedonio Fernández, tenemos que concluir que hay un estadio anterior, que es tenemos que creer, y Macedonio Fernández concluye que hay que creer, pero dice creo en la creencia, creo en que hay que creer, de modo tal que lo hace un poquito más complejo. Scalabrini lo simplifica porque es su paso a la política, la creencia como el alma de la decisión política, pero en Macedonio, que no era un político, lo pone como una meta política, creo en que hay que creer, de modo tal que no cree en ningún aspecto específico de la vida, cree en el hecho de que las conciencias se hacen un tejido de creencias y que ese tejido va formando un hombre colectivo que va a ser el gran personaje de Scalabrini, que el tema es el hombre colectivo hecho de creencias. Hay otro cuento de Macedonio Fernández que les voy a recordar, que a mí me gusta mucho, que da otra vuelta sobre el tema de la creencia, que se llama la imposibilidad de creer. La imposibilidad de creer es el tema del que cree. No sería legítimo decir que creemos, sino acertar a la duda, pero esta no es la duda cartesiana, que termina bien. La duda cartesiana tiene un final feliz, que es finalmente derrotando al genio del mal, al genio que hace engañar al investigador, finalmente en algo se cree. Se cree en el propio pensamiento que investiga sobre cómo pensamos. Entonces existimos gracias a esa investigación crítica que sucede en nuestra propia conciencia. En Macedonia es más o menos lo mismo, nuestro descarte es metafísico y chistoso. El cuento es el siguiente: va un padre y un hijo por un acantilado y viene una gran ola y los arrastra a los dos y el padre intenta atraer al hijo hacia la playa y están con la mano los dos tomadas en un breve momento hasta que otra ola, no lo cuento bien, tampoco lo recuerdo muy bien, pero la esencia del tema es que otra ola arrebata al hijo. Tiene una dimensión religiosa evidente esto. Y el padre es el que cuenta la situación y dice, hay una imposibilidad de creer acá. No puedo creer que no se me haya dado un minuto más. Es un tema que en algún momento todos nos tropezamos con eso, ¿no? No puedo creer que yo no tenga un poquito más para decirle a mi hijo que yo no fui el que lo abandoné, que hubo una fuerza superior, que algo me arrastró, que vino esa ola. No puedo creer que no haya ese momento. O sea, la imposibilidad de creer es que no podría creer justamente que no hubiera ese segundo después de la muerte donde el hijo supiera que el padre no lo había abandonado. Esas son, ¿qué tiene que ver esto en un local político en esta Argentina? Y tiene absolutamente que ver porque es la trama íntima de lo que somos, de lo que fue Scalabrini, que estaba guiado por los que leyó estas cosas que hoy no se leen fácilmente, ni siquiera los profesionales de la lectura universitaria, de estos grandes cuentos, pero son los que informan, porque si no esto no hubiera durado, si no estaríamos acá, no estaríamos ustedes, no se transmitiría de generación en generación, algo que nunca es lo mismo, porque no debe ser lo mismo, pero que siempre tiene este germen interno que es la imposibilidad de creer. No puedo creer que esto es así, no puedo creer que aunque ocurrió esto, estamos ante una muerte. Alguien no pueda pensar en ese minuto que no tuvimos, pero que pudiéramos haber tenido para explicar, no fui yo el que te abandoné, ¿no? Pero todas estas situaciones de fuerte humor espiritual son la base efectiva del pensamiento de Scalabrini. Después podemos decir mucho más de él, pero no lo entenderíamos a Scalabrini si solo lo entendiéramos como un investigador de ferrocarriles, de la externa, de petróleo, que todo eso lo fue y mejor que otros. Sus datos podrán estar hoy desactualizados, pero son datos vivos. Entonces, están menos desactualizados que un investigador que hace 40 años, por ejemplo, la historia de los ferrocarriles de Ortiz, ¿no? de Ricardo Ortiz. Sí está desactualizada. La historia de los ferrocarriles de Raúl Scalabrini menos, porque sus datos son desactualizados, tienen toda esa magia del creer de la vida que
nos hacen seguir actualizarlo aunque no sepamos nada de estadística. Las estadísticas tienen vida. Entonces cuando escribe El hombre que estació la espera, que es el año 21, como dijo Hernán, efectivamente ya está como preparado un terreno que todavía no es político, falta el salto a la política, aunque ya ahí está la idea del hombre colectivo, del hombre porteño, pues es un tratado de la amistad. El hombre porteño se caracteriza por la amistad, por cierta, lo llamaríamos machismo, cierta idea de celo sexual, el abordaje erótico es siempre difícil, hay un tema del prestigio que lo anula. Recuerdo una escena del subterráneo, están discutiendo dos personas y no se sabe quién tiene razón hasta que uno descubre que el otro es un doctor. Entonces yo tengo razón. El temor del porteño es una generalización muy linda. El temor del porteño de estar diciendo algo inadecuado frente a alguien que creyó que era un estúpido, pero no, es un doctor. Y esa es una situación que Scalabrini critica, ese opinar previo basado en el prejuicio respecto a lo que son las personas. La crítica de Scalabrini, uno es lo que su trama espiritual le dice lo que es, no por los títulos. Y esa idea del abandono del título, el abandono del prestigio, lo perseguirá siempre y lo lleva a escribir su gran escena de iniciación, no recuerdo ahora en dónde. Todo esto está muy bien en la gran biografía de Scalabrini y de Roberto Galasso, ¿no? Con la gran biografía de Pellegrinotti, que es cuando él supone que abandona la literatura, que a mi juicio no la abandona porque toda esa forma de escritura es la de la historia de los ferrocarriles, es la de El hombre que estació de espera, El hombre que estació de espera está en el interior de toda su investigación social y económica, fundamentalmente la de los ferrocarriles, de todos sus artículos sobre el petróleo y fundamentalmente de los grandes artículos que escribe la revista progresista ¿Qué? Del cual ahora vamos a hablar, ¿no? Pero me parece importante ese pasaje que hace hacia el desarrollismo. Sin ser el desarrollismo sería injusto calificarlo así, pero es cierto que durante 10 números, por lo menos el director de la revista ¿Qué? Que fue uno de los máximos órganos de prensa de la agitación política en la Argentina, sin el cual no se entiende después Primera Plana, no se entiende Confirmado, ni se entiende La Opinión, ni se entiende Página 12. La gran línea de la renovación periodística en la Argentina comienza con la revista ¿Qué? Que dirige Scalabrini Ortiz. Hay una escena donde dice que es la escena de su suicidio, se suicida como escritor prestigioso, porque la Estación de Espera había ganado un premio en aquel momento muy importante, el premio municipal de literatura, y empezaba a salir en las páginas de La Nación. Ese es un tema fuerte de Scalabrini porque la gran trama imperialista de la Argentina, la trama imperial, la trama del poder imperial, la investiga como trama económica, social y cultural al mismo tiempo, y el descubrimiento que sucede es que La Nación es parte de esa trama. La Nación se escribe en reuniones con los gerentes del ferrocarril inglés. El gerente del ferrocarril inglés es un personaje central en esta novela. El gerente del ferrocarril inglés es parte de una ocupación e Inglaterra es una suerte de un tema muy difícil en Scalabrini, muy difícil porque Inglaterra es una entidad que produce un tipo de poder mundial, un tipo de dominio mundial que tiene características asfixiantes de anulación de las culturas locales, de las culturas regionales, y que exige un esfuerzo mayor de todas las culturas subordinadas, que es un esfuerzo casi de carácter cósmico, es decir, se tienen que sacar de encima a la enorme red de engaños y de perjurio que implica la presencia inglesa en el mundo. Cuando se estudia el imperialismo británico, incluso los estudiosos contrarios al imperialismo británico argentino, o alguien que influyó mucho en el estudio del imperialismo británico en Argentina, que es el historiador norteamericano canadiense, Michael First, que es muy importante, los hermanos Irazusta, que son muy importantes. Ninguno pensó a Inglaterra como un poder cultural, comunicacional, económico, lleno de gerentes, que son gerentes que leen las grandes novelas, que saben bien de Shakespeare y pueden recitar un monólogo de Carlos III. Entonces Scalabrini ve ahí
una suerte de tentáculo ominoso que lo lleva a Rubler Perindongui, que sabe muy bien quién es Scalabrini. O sea, Perindongui estudió muy bien a Scalabrini y intenta en gran medida hacer escapar toda su historiografía de Scalabrini. Porque el gran esfuerzo de Perindongui, su gran historiador, es sacar algo que es lo que está compenetrado con la frase de Scalabrini: creer es la magia de la vida. El historiador no debe creer porque si no cae en los brazos del mito, y lo llama Scalabrini un historiador demonológico. No hay que asustarse por eso ni pensar cosas tremendas del Perindongui, porque Perindongui es un lector muy fino. Simplemente la beta scalabriniana la ve como inadecuada para la historia, porque cree que es la beta del que hay que creer, y cree que creer en algo así como Inglaterra, que se puede estudiar desde el punto de vista de la historia social y económica, pero no desde el punto de vista de un exorcismo, de una llamada antiimperialista a los pueblos para que se rebelen contra el opresor. Eso es lo que le incomoda a Perindongui. Por eso dice: Scalabrini Ortiz, el gran autor de una historia antibritánica, pero de carácter demonológico. No, lo demás es que, por supuesto, al decirle demonológico es un poco despreciativo. Lo desautoriza. Lo desautoriza, pero yo lo quiero interpretar como alguien que también lo entiende, porque sabe que le agrega eso que Perindongui. Los demonios, eso existe. Porque esos demonios existen. Por eso, la historia de Alperina es una historia seria, muy buena, más documentada que la de Scalabrini, estaba muy documentada, pero es una historia tan laica, tan injusta, tan precisa y tan compleja en la escritura que en realidad conmueve la academia, pero nadie más. Y Scalabrini, el demonólogo, es horrible. El demonólogo consigue. No vamos a discutir. Leerlo. Sí, por eso no vamos a discutir. Y quizás si se vale mencionar. No tengo una mala opinión. Creo que hay que leerlo y ponerlo dentro de una historia académica de la historiografía argentina, importante, porque él sí leyó bien a Scalabrini y no se equivoca cuando dice: el revisionismo siempre nos va a vencer. Porque se refiere al revisionismo de alta escuela, porque Scalabrini de algún modo lo es. Dice: por alguna razón que nosotros no conseguimos atinar a descubrir, triunfa la lectura popular. Él lo dice también despectivamente, porque el que triunfa en la lectura popular sería alguien que escribe en términos vulgares o primerizos o candileros, pero no es el caso de Scalabrini. Scalabrini viene de la alta metafísica, que triunfó en la lectura popular. Eso es lo que le preocupa a Perini, no que haya triunfado un historiador menor, triunfa en la lectura popular un escritor de grandes exigencias, como también es Scalabrini. Ese es un tema muy interesante para esta hora comunicacional, para esta hora donde supuestamente la escritura tiene que estar al servicio de una lectura, de una comprensión súbita de las masas. Scalabrini nunca pensó en eso, pero su pasionalismo escritural lo llevó a ser efectivamente alguien que tuvo en vida y lo tiene hoy por el tipo de problema que se convierte que comprende su escritura, es decir, en el intelectual que quise destacar al principio, que es el intelectual que no lucha con demonios, pero que él mismo considera que está al borde del suicidio y que carga sobre él, es aquí un problema, la responsabilidad individual de alertar a millones de personas con un tipo de prédica que tenga todas las exigencias del lenguaje y de la investigación científica. Eso lo hace un personaje difícil. Creo que Scalabrini era un personaje difícil. Es difícil en el trato con sus pares, es difícil en el trato con Perón. No es alguien que estime especialmente a Perón, es alguien que se cartea con Perón. Es alguien que le exige a Perón mucho más de lo que él juzgó que Perón dio, que en los términos del programa scalabrini, pero de mucho. Pero Scalabrini le pidió mucho a la mesa. Recuerda la anécdota de un banquete de los años de la nacionalización del ferrocarril. Le pedimos el trencito general, pero le pidió mucho más y no aceptó cuando hay una cierta reconciliación, porque Scalabrini tuvo revistas clausuradas por Perón. Ahora vamos a ver, esta situación es una situación interesante. No aceptó encomiendas de Perón. No había nadie en la Argentina, porque Perón exiliado en Madrid, que no aceptara una encomienda de Perón. Encomiendas que decían misiones, tareas políticas, mediatas o inmediatas, son muy pocos los que no
aceptaron esas encomiendas. Aún en un profundo respeto por el que Napoleón, Scalabrini fue uno de ellos, y rechaza un título que le da Perón que le resultará reconocible, jefe espiritual de los intelectuales argentinos. Lo rechaza Scalabrini. Recordarán que es el título de Evita. Perón se lo confiere a Scalabrini, que si usted es el jefe espiritual de los intelectuales, le encomienda organizar una gran instancia de intelectuales argentinos. Scalabrini lo rechaza en una carta muy conocida, la publica Hernández Ardeni en la formación de la conciencia nacional, que es un rechazo de la falsa humildad. Si es alguien que no tiene humildad, es Scalabrini, igual que Hernández Ardeni, que en sí conocí. Usted me quiere poner empujones en la historia, porque yo soy una pequeña criatura que no está a la altura de la historia. No creo que Scalabrini quisiera eso. Creo que subsisten ciertos recelos con Perón. Y esos recelos tienen también raíces políticas presentes, y no en vano él va a elegir el Frente Nacional y Popular, al que se llama Frondizi. Esa es una historia conocida, pero a veces no se quiere conocer mejor de lo que deberíamos conocerla, porque implica una cierta ruptura con el Perón del voto en blanco, que es una historia a la que llego de aquí a poco para hacer un poco más resumida esta charla, ¿no? Digamos que para los jóvenes militantes de hace muchos años hay un escrito de Scalabrini que está en uno de sus libros metafísicos también, que se llama Tierra de Profetas, Tierras sin Nombres, Tierras de Profetas, que es el escrito sobre el 17 de octubre del 45. Eso es uno de los grandes escritos conmocionantes de la historia argentina. Es un escrito más largo, pero que tiene como los himnos y las grandes plegarias, que son siempre más largas, y acá tiene su parto nuclear en una frase que comienza diciendo el sol caía a plomo cuando las primeras columnas de obreros comenzaron a llegar a la clase media. El que recordará la película de Leonardo Fabio, Sinfonía de un Sentimiento, verá lo que se puede hacer con esa frase. Esa frase tiene una cadencia perfecta. De algún modo recuerdo un himno, incluso yo pienso que recuerda una marcha que cantamos mucho, buena o mala, tomada de prestado o no, es una marcha que se canta mucho, es la batalla de San Lorenzo, Feo asoma, es la misma escena que ocurre en la Plaza de Mayo. El sol caía a plomo cuando comienzan a llegar las primeras columnas de obreros. Y la descripción de los que van llegando es la descripción de la Argentina, una descripción alegórica del crisol de razas, además figura en general criticada, sobre todo los historiadores de los años 80 en adelante. Estoy pensando en Isla Sábato, aquí no voy a hacer ningún paréntesis favorable, ¿no? Pero creo que tenemos, por ser un gran inventor de una escritura absurda, pero es un gran inventor, tenemos que respetarlo, discutir con él, pero es un aprendizaje de las mejores militancias, me parece, ¿no? En cambio, Isla Sábato no tiene ningún valor, digamos, es un modelo de historiador liberal poco interesante, y a criticar el crisol de raza, que claro, que es un mito argentino fácil. En nombre del crisol de raza se hicieron represiones al movimiento obrero, a los anarquistas, se echó gente del país. O sea, el crisol de raza tiene sus problemas, pero también hay algo en el crisol de raza, más allá que la expresión nos resulta un poco ridícula, que es algo que escribió la Constitución, que tiene su preámbulo. Es ambigua la que puede provocarnos hoy la expresión de la Argentina como crisol de raza. La Argentina tiene múltiples identidades, se descubre en todos los demás lugares del mundo la cuestión de los pueblos originarios. Esté bien o mal puesto ese nombre, sabemos lo que quiere decir. Los grandes flujos inmigratorios siguen llegando a la Argentina, llegan al Medio Oriente. La Argentina no se puede permitir no ser un país de fuerte acogimiento. Sea buena o mala la frase crisol de razas, Scalabrini consigue convertirla en la más intensa politización que tuvo la noción del crisol de raza. Y los que van caminando hacia la ciudad, recuerden que él había puesto el esquema radial, los que venían de Salta, de Jujuy, el hombre colectivo, el mineral, vegetal, hasta que se convierte en el hombre de Corrientes y Esmeralda, que es un punto cósmico. Hoy lo es Corrientes y Esmeralda. Para la primera juventud peronista sí lo era, porque no casualmente, desde ya los primeros días de 1955, la primera juventud peronista se reúne en Corrientes y Esmeralda.
la técnica de la resistencia comenzó con discusiones simuladas entre uno que decía Perón es lo más grande que hay, otro que decía es un tirano espantoso, pero el comienzo de la resistencia en gran medida fue una conversación imaginaria entre dos personas que pensaban lo mismo, pero que uno hacía el papel de la vieja retórica, que a vos ponete ahí, hacer de contradictor, la vieja fórmula de enseñanza. Se empezaba a juntar gente hasta que se terminaba cantando la marcha peronista, gas lacrimógeno, escapada por la calle Corrientes. Eso me lo contó una vez Jorge Rubio, ¿no? O sea, Corrientes y Esmeralda finalmente es un punto. Y hoy mismo, por más que está totalmente caído, desvanecido, en una calle corriente desconocida, para que es un viejo porteño, algo es, porque el hombre de Corrientes y Esmeralda es el hombre que está sobre el pelo. Y años después Scalabrini, que como digo, no cualquiera puede ser vanidoso, y él de algún modo ya no sabía lo que había escrito, dice, las multitudes del 17 de octubre del 45 era lo que estábamos esperando y lo que yo prefiguré o apenas esbocé en el hombre que está sobre el pelo. Eso es habitual en la literatura, también una gran descripción del 17 de octubre, no en contra, pero de un escritor que estaba muy en contra del 17 de octubre, que era Martínez Estrada, pero tiene una gran descripción, dice algo muy parecido. La gran descripción de Martínez Estrada parece que es tremenda, y es tremenda, pero también describe la gente nueva, la que no se conocía en el centro de Buenos Aires. Y también Martínez Estrada dirá, lo que yo describí del 17 de octubre, los que desfilaban por la calle como personajes desconocidos, son los que se abalanzaban sobre el país de radiografía de La Pampa, o sea, el libro que él había escrito 15 años antes. O sea, las multitudes, las masas, las fuerzas sociales existían para confirmar o no los libros que esos habían escrito. Qué interesante, ¿no? Uno nunca es tan libresco como ellos dos, pero cuando son esos dos grandes personajes de la historia de la memoria argentina, contradictorios absolutamente, es interesante. Somos tan pocos